traigo un supuesto plagio, acusaciones bastante graves en contra de un autor, una editorial a la que han pillado mintiendo y un montón de adaptaciones literarias. En primer lugar, disculpadme porque este vídeo tendría que haberlo traído hace unos cuantos meses, pero últimamente he estado hasta arriba y como ya sabéis, la preparación de este tipo de vídeos requiere bastante tiempo. Pero bueno, como dice el refrán, mejor tarde que nunca. También comentaros que en esta ocasión no voy a hablar de novedades literarias que me interesen, más que nada porque tengo un montón de cosas de las que hablar y tampoco quiero que esto sea un vídeo de media hora. Pero al menos espero compensaros con una selección interesantísima de noticias. Arqueólogos españoles hallan un fragmento de la Ilíada en una momia egipcia de hace 2000 años. Arqueólogos españoles que trabajan en Egipto encontraron en una momia de más de 2000 años un fragmento de la Ilíada que estaba envuelto en un paquete de arcilla. Concretamente se trata de un fragmento del canto 2 de esta obra que he llamado el Catálogo de las Naves. ¿Y por qué este descubrimiento es importante? Porque es la primera vez que se documenta que un texto griego literario ha sido incorporado de manera premeditada en un enterramiento egipcio. En el antiguo Egipto se creía que cuando una persona moría iba a reencarnar en el más allá y por eso preservaban sus cuerpos y además les enterraban con cosas que ellos consideraban útiles cuando despertaran en su nueva vida. En el caso de que a estas momias se le incorporaran textos, solían ser textos que les iban a ayudar en el más allá, es decir, textos rituales, textos del libro de los muertos, textos que en general tenían que ver con su religión. Por esto sorprende que hubiera egipcios que consideraran que un texto de la Ilíada le podía resultar útil a una momia en su despertar en el más allá. Esto significa que, por un lado, en aquella época los egipcios consideraban la obra homérica lo suficientemente importante como para incorporarla a su sepultura y por otro lado que, en este caso concreto, utilizaron este fragmento como una especie de amuleto mágico. Ahora vamos con una breve sección de algunas de las adaptaciones que se han anunciado y que se van a publicar en los próximos años. La primera es que A24 UK ha adquirido los derechos televisivos para hacer una serie de Se Busca Novio. Se Busca Novio es la primera parte de una biología donde tenemos una rom-com queer en la que el protagonista Luke pertenece a una familia de estrellas del rock que siempre han estado en el ojo público y no precisamente por sus canciones. Recientemente han sacado una foto de Luke en un momento un poco comprometido, por lo que decide buscarse un novio falso para crearse una buena reputación. Este libro es la típica novela de relación falsa donde dos personas de mutuo acuerdo deciden iniciar un romance pero solamente de cara al público porque a ambos les interesa por algún motivo. En el caso de Luke, para desligarse un poco de esa imagen que da su familia de persona desastrosa y demostrar que él es bastante decente, y en el caso de Oliver, que es el abogado, por motivos que tienen que ver con su familia. Yo este libro me lo leí hace unos años porque lo recomendaban mucho si te había gustado Rojo, Blanco y Sangre Azul, que por cierto de este libro también van a hacer una nueva película que en este caso ya no está basado en el libro porque el libro es libro único, pero el autor está involucrado en el guión, así que podríamos decir que esta película, aunque no está basada en el libro, sí que va a contener material oficial. Pero bueno, que me desvío, que yo este libro, el de Se Busca Novio, me lo leí porque la gente lo ponía al nivel de Rojo, Blanco y Sangre Azul. En mi caso me pareció muchísimo peor, fue un libro que la verdad es que no me gusta nada, pero bueno, sé que hay mucha gente que es fan de esta novela y que le gusta mucho esta historia, así que por si no lo sabíais, que sepáis que vamos a tener una serie adaptada. Otra adaptación que se ha anunciado últimamente de una saga muy popular es la de Destrózame, que es una saga distópica que allá por el 2015 lo petó muchísimo, había muchísima gente enganchada a estos libros y que últimamente el furor ha resurgido, por lo menos en España, porque la editorial Puck, creo que es, ha vuelto a reeditar los libros. No estoy segura de si es que también ha salido un nuevo libro de esta saga, juraría que sí. La serie va a correr a cargo de Warner Bros, que como ya sabéis ha comprado bastantes derechos televisivos de libros. De hecho, si no recuerdo mal, es también la que se va a encargar de Crónicas Lunares y de La Casa en el Mar Más Azul, y que la propia autora va a ser la productora ejecutiva del proyecto, es decir, que ella va a estar detrás de la película, con lo cual entiendo que será un material bastante fiel al libro. En una entrevista, la autora Tahereh Mafi dijo que ella está encantada y que le hace muchísima ilusión que le den la oportunidad de poder llevar a la vida a sus personajes y a su historia. Además, el anuncio coincidió justo con el aniversario de publicación del primer libro, así que me parece un regalo increíble para los fans de esta saga. Seguimos con una futura serie de televisión que me hace muchísima más ilusión y se trata de la saga de Escuadrón de Brandon Sanderson. Como ya sabéis, se han comprado los derechos para adaptar Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, así que a mí personalmente esta nueva noticia me pilló un poco de sopetón. Por un lado me alegro porque sabéis que me gusta mucho Sanderson y nada me gustaría más que ver esto en gran pantalla, pero por otro lado es verdad que de repente como que se han puesto las pilas para comprar los derechos de cualquier libro de Sanderson. Lo poco que sabemos es que se va a tratar de una serie de televisión que va a estar a cargo del mismo estudio
estudio que ha hecho el live action de One Piece para Netflix, que es un live action que está gustando muchísimo, que los fans de One Piece están encantados, con lo cual eso ya es una nota bastante positiva, y que además Sanderson va a escribir el guión del capítulo piloto junto con otros guionistas y que por supuesto él va a estar detrás de la serie como productor ejecutivo. Y ya la última adaptación que quiero comunicaros y que además me hace mucha ilusión es que oficialmente Prime Video ha iniciado la serie de la saga Empíreo. Ya se sabía desde hace tiempo que Amazon había comprado los derechos para adaptar estos libros, pero ya se puede decir que oficialmente la serie ha comenzado. Además, Rebecca Yarros está también detrás de la serie como productora ejecutiva, así que de nuevo espero que sea un material bastante fiel a los libros. Y por otro lado va a trabajar codo con codo con la showrunner a quien le han encargado este proyecto, que como referencia es la que ha trabajado también como showrunner en la serie de miércoles / Merlina / Wednesday de Netflix. La editorial Faeris anunció que la edición especial de Asistente del Villano se va a retrasar a noviembre. Y esta noticia en concreto la traigo a colación por el comunicado que sacó la editorial, porque creo que la forma en la que han transmitido esta noticia es de 10 y es un ejemplo que deberían seguir todas las editoriales. Resumiendo, en el comunicado que os estoy poniendo por pantalla, la editorial lo que dice es que tras revisar la edición especial de Asistente del Villano, consideran que la calidad final no se ajusta a las expectativas o a lo que la editorial quería hacer, con lo cual prefieren esperar un poco más, sacar la edición más tarde, pero sacarla en condiciones, antes que entregarle un churro a sus lectores. Y me da entre rabia y tristeza que esto sea una noticia. No el hecho de que la edición especial se vaya a retrasar, sino el hecho de que una editorial haya sido transparente con sus lectores y prefiera malgastar dinero en una tirada que no ha salido bien y que ahora van a tener que comerse con patatas, antes que sacar al mercado un producto con nula calidad. Porque aunque esto es una excepción, considero que debería ser la norma en el mundo editorial. Que si tú como editorial estás sacando un libro al mercado, y me da igual si es una edición normal o una edición especial, tienes que sacarla con un mínimo de calidad, o por lo menos con una calidad que sea acorde al precio que estás poniendo. Lo que no es normal es que nos estén sacando al mercado ediciones especiales a un precio de 30 pavos, con unos cantos pintados que le pasas el dedo y se va toda la tinta, con foil dorado en las portadas que se deshace solo con mirarlo, o con páginas que están tan mal pegadas que nada más abrir el libro te crujen y tienes miedo de que se te queden en la mano. Y las editoriales te sacan esto al mercado sin ningún tipo de vergüenza. Y si por lo que sea hay problemas de impresión, no te creas que se echan para atrás y deciden retrasar el lanzamiento. No, lo sacan al mercado tal cual y tú como lector te aguantas. Así que este comunicado de Faeris quería traerle en este vídeo porque me parece un detalle súper importante de cara a sus lectores. Y oye, es una editorial que podrá gustarte más, que podrá gustarte menos, que podrá tener sus fallos. Yo la verdad es que la editorial la conozco, pero realmente no he leído ningún libro suyo que yo recuerde, así que tampoco puedo dar mi opinión acerca de cómo trabajan, pero desde luego con este anuncio han demostrado que a sus lectores les importan de verdad, que por lo menos en este caso concreto no son simplemente un número de personas que le van a dar su dinero y ya está, sino que realmente se están preocupando por sacar una edición de calidad que esté a las alturas de las expectativas, y me parece una práctica que en vez de una excepción debería ser la norma. Seguimos con una noticia un poco más delicada, y es que han acusado a RF Kuan de sionista. Hace unos meses se anunció que RF Kuan iba a publicar una nueva novela titulada Historia de Taipei y que se espera que su lanzamiento sea en septiembre. Sin embargo, la emoción del fandom por saber que su autora favorita iba a publicar de nuevo fue enseguida aplacada cuando una persona anunció en redes sociales que había tenido acceso a la edición anticipada de este libro y en él había un personaje israelí. Por si no lo sabéis, es una práctica bastante habitual en Estados Unidos, aunque cada vez más se va viendo en España, que a ciertos influencers le manden copias avanzadas de libros que esperan ser un fenómeno editorial o libros de autores muy grandes para que estos los lean y vayan creando hype a los lectores. De estas copias avanzadas no se puede filtrar absolutamente nada en internet porque son confidenciales, pero evidentemente la gente que la ha leído sí que puede hacer comentarios al respecto. En este caso concreto, una bookfluencer filtró unas fotos de un fragmento de un capítulo en el que se veía claramente que se describía a un personaje que es un pianista y se decía que este personaje es israelí. A partir de ahí el fandom explotó y comenzaron a acusar a RF Kuan en masa simplemente por haber incluido a un personaje de esta nacionalidad en su nueva novela. Realmente lo que se sabe de este personaje y de este libro es muy poco, porque esta persona solamente filtró un párrafo, por lo que juzgar un libro entero es muy complicado y solamente tienes unas pocas líneas, pero otras personas que también se leyeron esta copia avanzada y que salieron a la palestra a hablar al respecto, dijeron que este personaje solamente sale en 2 páginas.
páginas. De un libro que tiene no sé exactamente cuántas páginas, pero siendo RF Quant mínimo van a ser unas 500. Como es evidente, esto enseguida desató la polémica y la gente comenzó a acusar a RF Quant de sionista, es decir, de apoyar al régimen de Israel. Por un lado, gente muy decepcionada con el hecho de que RF Quant introdujera a un personaje israelí en sus libros, sobre todo porque esta autora es muy conocida por tener un fuerte mensaje anticolonialista en sus novelas. Y luego está la otra parte del fandom que considera que esto es una exageración y que no podemos acusar de algo tan grave a una autora simplemente porque haya un personaje que sale en 2 páginas que resulte ser israelí. De momento parece que RF Quant no se ha pronunciado al respecto. Lo último que sé de la autora es que tuvo que desactivarse los comentarios por la avalancha de hate que le cayó. Ahora, hay una cosa que quiero comentar y es que me parece un poco fuerte acusar a un autor de algo tan grave como de apoyar al régimen de Israel, teniendo en cuenta 2 factores. El primero de ellos es que históricamente RF Quant se ha mostrado a favor de un movimiento que se llama Boicot, Desinversión y Sanciones, que es un movimiento que va en contra de Israel. De hecho, en diciembre del año pasado se retiró de un festival literario que se realizaba en Dubái precisamente porque este movimiento animó a boicotearlo porque tenía relaciones con Israel. Así que, teniendo esto en cuenta, más como digo, el mensaje anticolonialista que suele tener esta autora en sus novelas, creo que acusarla de sionista es un poco fuerte. El segundo factor, y esto ya es pura opinión personal, es que estamos acusando a una autora de algo basándonos en un libro que todavía no hemos leído. Sí que he de puntualizar que me parece un poco extraño la decisión que ha tenido RF Quant de meter a un personaje israelí en su novela, porque teniendo en cuenta el contexto de genocidio hacia Palestina que estamos viviendo, era evidente que se iba a formar una polémica inmensa alrededor de este detalle. Y honestamente no creo que Quant sea estúpida y no creo que no se viera venir esto que iba a suceder, lo cual me hace preguntarme cuál es el motivo real detrás de por qué ha decidido incluir un personaje israelí, sabiendo que probablemente le iba a caer una ola de hate. A no ser que la nacionalidad de ese personaje sea relevante por algún motivo, considero que podría haber puesto cualquier nacionalidad y que habría sido mucho más sencillo porque se habría evitado toda esta polémica. Así que por un lado considero que es un poco culpa de la autora porque al final creo que sabes a lo que te arriesgas poniendo un personaje israelí. Pero por otro lado también considero que se ha hecho una bola de nieve de una tontería, porque al final si lo que dice la gente que se ha leído el libro es verdad, este personaje es totalmente irrelevante, aparece en 2 páginas y no afecta en absoluto a lo que viene siendo el libro. Es decir, que no hay un mensaje pro-Israel en esta novela tal y como mucha gente estaba afirmando. Algo que por otro lado, si tenemos en cuenta la trayectoria de RF Quant, debería ser imposible porque en teoría ella está en contra de Israel. Entiendo perfectamente el enfado de la gente, entiendo perfectamente la indignación de los lectores porque, insisto, ¿qué necesidad tenías de poner a un personaje israelí? Y también entiendo que el ambiente está bastante caldeadito y que la gente está muy susceptible con este tema. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es ir acusando a la gente de sionista cuando realmente no tienes motivos sólidos para hacerlo. Por ejemplo, hace una semana mismamente comenzaron a acusar a Leigh Bardugo de ser sionista por el único motivo de que ha nacido en Israel. Que digo yo, ¿qué culpa tendrá esa muchacha de haber nacido en ese país? Y mucha gente tuvo que salir a la palestra a defenderla, enseñando posts pro-Palestina a los que Leigh Bardugo les había dado me gusta. Es decir, que es una autora que, aunque yo creo que públicamente no se ha posicionado a favor de Palestina, por lo menos por los likes que da en Instagram se demuestra que ella no está a favor de Israel. Pero bueno, regresando a la polémica de RF Quant, como último dato a comentar, muchísima gente ha estado cancelando en masa la preventa de este libro y están animando a otros lectores a boicotear a la escritora. Vamos de polémica en polémica, y es que también ha habido una polémica con la reedición de Nocturna de Las Naves de la Magia, la saga de Robin Hood. Desde que la editorial Nocturna anunció que después de muchísimos años descatalogada, Robin Hood iba a tener de nuevo una edición en castellano, la gente se volvió loca. Y hubo un movimiento masivo animando a los lectores a que compraran los libros a la editorial para que Nocturna así se animara a publicar el resto de sagas. Dicho y hecho, se ve que la primera trilogía vendió súper bien porque poco después anunciaron que iban a publicar la segunda saga. ¿Cuál ha sido entonces el problema con esta reedición? La traducción. Resulta que al parecer han empleado exactamente la misma traducción que ya salió en su momento hace muchísimos años. ¿Cuál es el problema? Que esta traducción en su momento tenía muchísimas erratas y parece ser que esas erratas no han sido revisadas. Es decir, que Nocturna ha publicado tal cual la traducción que ya tenía sin haber hecho ningún tipo de revisión y ningún tipo de corrección. No solo eso, sino que la propia editorial dijo en Twitter claramente que la traducción iba a ser
revisada, cosa que evidentemente no ha sucedido. Nada más publicarse los libros y que la gente comenzara a leerlos, se dio cuenta de que tenía exactamente los mismos errores y las mismas erratas de la primera edición que salió en español. Es decir, palabras o frases que estaban traducidas incorrectamente del inglés, personajes a los cuales se les cambiaba la edad, personajes a los que directamente se les cambiaba de género o inconsistencias a la hora de traducir ciertos términos. Es decir, que el mismo término a veces aparecía traducido de una forma y otras veces de otra diferente. Todo esto hizo que surgiera una ola de indignación hacia la editorial, sobre todo de aquellas personas que ya tenían la edición antigua, pero que habían hecho el esfuerzo de comprar la nueva simplemente para apoyar a la editorial. Un posible motivo de que esta traducción tenga tantos errores, traducción que por cierto fue hecha en 1997, es que en su momento cuando trajeron este libro a España trabajaron en él 4 traductores diferentes, lo que explica por qué hay términos que tienen diferentes traducciones o estos fallos en las edades de los personajes, en el género y demás. Por su parte, la solución que ha dado la editorial es ir corrigiendo estos fallos en la edición electrónica, es decir, que si compráis este libro en la edición digital, estos fallos que los lectores han ido comentando probablemente estén corregidos. Esta decepción por parte de la editorial de prometer a los lectores que no se preocuparan, que la traducción iba a estar revisada y que luego les mintiera a la cara, ha hecho que lógicamente mucha gente se cuestione el estado de las próximas traducciones y de los próximos libros de Robin Hood que va a sacar la editorial. Esperemos que toda esta ola de indignación hacia Nocturna les haya hecho reflexionar y que el resto de ediciones salgan con la revisión que se merecen. Una noticia un poco más feliz es que Crossbook ha recapacitado con respecto a la nueva edición especial de ACOTAR y ha decidido subir a su página web de manera completamente gratuita la ilustración de sobrecubierta que sale con esta nueva edición. Si recordáis, porque lo comenté en el vídeo anterior de noticias, Crossbook ha sacado una nueva edición especial de la saga de ACOTAR que es básicamente idéntica a la edición que ya sacó en su momento y la única novedad es que han incluido una sobrecubierta con una ilustración que es espectacular, todo hay que decirlo. Como era de esperar, esto a los lectores les pareció una tomadura de pelo, yo me incluyo, y parece ser que la editorial recapacitó y días después anunció que esa imagen iba a estar disponible gratuita en un link de descarga en la página web para que las personas que ya tuvieran la edición pero aún así quisieran tener esa sobrecubierta la pudieran imprimir y ponérsela al libro. Sinceramente no sé si esta decisión estaba ya tomada cuando anunciaron la publicación del libro o simplemente fue una decisión de última hora debido a las críticas, pero he de decir que les honra, porque podrían simplemente haber pasado de los fans y decir, te jodes, si quieres la nueva edición la compras, pero oye, han decidido tener este detalle que también hay que decir de vez en cuando las cosas buenas de las editoriales, así que si teníais ya la edición antigua y os gustaba la nueva solo por la sobrecubierta, que sepáis que os la podéis descargar. Y ya para terminar este vídeo y continuando con ACOTAR, acusan a una autora nacional de que su novela es un plagio de Una corte de rosas y espinas. Hace unos meses, Alba Cargol, una conocida bookfluencer, publicó su primera novela, Ecos de Tormenta. Y lo que debería ser un motivo de celebración tanto para ella como para sus lectores fue rápidamente empañado cuando las primeras personas comenzaron a leer el libro y se dieron cuenta de que estaban leyendo ACOTAR 2.0. Las críticas no tardaron en llegar. Muchísima gente se dedicó a subir y TikTok hablando punto por punto de todas las cosas que eran idénticas. La acusan de copiar la trama, los personajes, escenas concretas y básicamente todo el desarrollo de la novela. Además, para más Inri, resulta que las únicas reseñas positivas que está recibiendo ese libro son casualmente de influencers, con lo cual muchos lectores están acusando a los bookfluencers de mentir descaradamente en sus reseñas, o bien porque son amigos de la autora o bien porque el libro es un envío editorial, lo que ha hecho que una vez más la gente se plantee hasta qué punto las reseñas de personas que han recibido gratis el libro o que leen libros de amigos suyos dentro del gremio son verídicas o sinceras. He de decir que yo tenía intención de leer este libro porque además conocí a esta autora de pura casualidad porque me salió un vídeo suyo en YouTube y me gustó bastante, y además una cosa que me gustaba mucho de ella es que dejó claro que se hizo bookfluencer con el único objetivo de poder publicar el libro. Ella tiene un vídeo específico en su canal diciendo que llevaba muchísimo tiempo escribiendo, concretamente esta novela, pero que se dio cuenta de que últimamente las editoriales solamente estaban publicando o bien a gente que tenía muchos números en redes sociales o directamente a autores extranjeros, por lo que llegó a la conclusión de que la única manera de que una editorial le hiciera caso o que por lo menos se molestaran en leer su obra era precisamente convirtiéndose ella en bookfluencer, y que por lo tanto se abrió sus redes sociales y ha trabajado tantísimo en ellas simplemente para que una editorial quisiera leer su obra. Y lo cierto es que le funcionó, porque ahí está, publicando con Crossbook, y ya solamente por eso y por los vídeos que he visto de ella y el buen rollo que tenía me daban ganas de leer su libro, porque
no es una famosa a la que le han publicado el libro, sino que es una escritora normal y corriente que se ha visto obligada a hacerse famosa si quería que le publicaran el libro. ¿Y qué queréis que os diga? A mí eso me parece que tiene muchísimo mérito. Y al final es ser muy consciente de cómo funciona el mundo editorial e intentar de alguna forma aprovecharte de eso. Ahora bien, cuando comenzó toda esta polémica de que el libro era una copia de Acotar, pues he de decir que se me quitaron un poco las ganas. No tanto por el hecho de que sea plagio o no, que al final también es una acusación bastante fuerte y habría que ver realmente en qué se basan, si es cierto y si realmente se le puede considerar plagio, sino porque si es un libro que se parece mucho a Acotar, pues tampoco tengo mucho interés en leerlo. Es decir, para eso me lo voy a Acotar, porque leerme otra vez la misma historia o una historia muy similar, pues la verdad es que me cansaría bastante. Pero bueno, tampoco descarto del todo leerme este libro porque, como digo, antes de que se generara toda esta polémica, era un libro por el cual yo ya tenía interés. He rescatado una de las reseñas de Goodreads de una chica llamada Alicia Ferrer, porque ella pone punto por punto cuáles son las cosas que considera que son un plagio o por lo menos una copia descarada de Acotar. Y quiero leerosla para que, bueno, vosotros juzguéis si se puede considerar que es una copia o no. La primera es que la protagonista, que se llama Elara, es una joven que sobrevive en condiciones de pobreza en un rincón abandonado del mundo. Por causas que escapan a su control, es trasladada a regañadientes a un lugar muy lejano donde predominan los Fae y los altos Fae, que conviven con otras razas a las que usan como servicio doméstico y mano de obra, donde la protagonista está secuestrada pero es tratada como una invitada. Que esto es igual a cuando Feire es secuestrada por Tamlin y la lleva a su palacio. Su captor y anfitrión empieza siendo cerrado y arisco, pero se va abriendo poco a poco y teniendo una relación confusa con la protagonista. Que este tropo en realidad podría ser el de cualquier libro de fantasía, pero bueno, una vez más, Feire y Tamlin. Sobre la corte de su captor, en la que está la protagonista encerrada, pesa una especie de maldición y el chico que la ha secuestrado termina convirtiéndose en un controlador. En el momento en el que casi empiezas a creerte que ambos protagonistas van a terminar juntos, la protagonista tiene un encuentro inesperado a solas con un Shadow Daddy misterioso, @Risan, este chico cuyos poderes son la oscuridad y que por supuesto tiene malísima fama, que inicialmente intimida e irrita a la protagonista, le salva el culo aunque no tiene motivos para ello. Y además consigue meterse en la cabeza de la protagonista, es decir, de Elara, y convencerla para que se libre de las ataduras que tiene con el otro maromo en la corte en la que está secuestrada. Conforme avanza el libro, se deja ver que el Shadow Daddy no se saca a la protagonista de la cabeza, que su maldad es solo una fachada y que en realidad está lleno de traumas y lo que intenta es proteger a su corte súper secreta que nadie conoce. La protagonista al principio le rechaza, pero finalmente tiene que admitir que se siente atraída por el Shadow Daddy. Y bueno, en realidad podría seguir y seguir porque esta reseña es bastante más larga, pero yo creo que hasta aquí nos ha quedado claro que podríamos estar describiendo Ecos de Tormenta o Una corte de rosas y espinas. De hecho, como anécdota, a mí me salió un reel de una persona hablando de un libro y hablando de su sinopsis, y según la estaba escuchando yo estaba convencida de que estaba hablando de Acotar, hasta que de repente dice que no, que es la sinopsis de Ecos de Tormenta, y claro, yo me quedé tiesa. Así que bueno, antes de conocer la extensión de esta polémica, sí que me salió este reel y sí que puedo decir que yo escuchando esa sinopsis, al menos como lo contaba esa chica, yo estaba convencida de que era del libro de Sarah J. Maas. Si finalmente me da por leer este libro, pues ya os comentaré si considero que es un plagio de Acotar, si no es un plagio sino más bien como una especie de fanfic o lo que quiera que sea, o si al final es una historia original pero los conceptos, el tipo de personaje y el tipo de historias están tan trillados que podría ser ese libro o podría ser cualquier otro de Romantasy. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. Espero que a pesar del retraso y a pesar de que probablemente muchas de estas noticias ya las conocíais, os haya parecido interesante. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, en el blog, donde veis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.